Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darío Pinus, soy especialista académico para Dyne LATAM, para toda Latinoamérica. Mi función es dar todo el soporte y la ayuda académica, orientarlos en todo lo que corresponde académicamente, ver las herramientas de Dynet, cómo hacer el seguimiento a los estudiantes, cómo ver su progreso y cómo ayudar a los alumnos, entre otras cosas. O sea, vamos a estar en contacto bastante eh, bien seguido para orientarles y ayudarles en todo este proceso del proyecto de Dynet. Bien, vemos que es Dynet. Estamos trabajando con las certificaciones. Dynet está su casa matriz en California, en Burlingame. Y aquí nosotros tenemos, bueno, para Latinoamérica en Honduras, en Tegucigalpa, en Honduras. Tenemos nuestras oficinas para toda Latinoamérica. Dine en este momento es uno de los programas más premiados, ¿no? Tiene aproximadamente 45 eh, premios por su tecnología, como mejor software o software para escuelas primarias y secundarias. Inclusive hay premios entregados por ciertos ministerios de educación como el de China, Turquía, Malasia y otros. La AINE también tiene su sistema móvil, es decir, no solamente el alumno podrá estudiar en su computadora de escritorio, sino también en alguna tablet o en los teléfonos celulares, ¿no? En los llamados teléfonos inteligentes. El estudiante puede continuar con su estudio en donde quiera que esté. La AINE se encuentra, como podemos ver aquí en el mapa, en varios países, tanto en América como en Europa, siendo China uno de los principales y más grandes clientes que tenemos. Daine también trabaja para diversos ministerios de educación, como el Ministerio de Educación de China, Turquía, Francia, como podemos ver aquí, de Chile, también con varias universidades y también sistemas para otros tipos de entidades, como si también vemos para otros tipos de clientes no gubernamentales, corporativos, otro tipo de organizaciones privadas. Vamos a ver la integración Dynet Blended Learning, que llamamos, en español le llamamos aprendizaje integrado, ¿no? Porque estamos integrando lo que es la clase de aula y la tecnología, la clase, lo que sería presencial, con la clase también a distancia, y utilizamos la tecnología para mejorar y obtener mejores resultados. Habitualmente a los alumnos les preguntamos, bueno, cuáles son las 4 habilidades para adquirir un idioma o cuáles son las 4 habilidades de un idioma. A lo que siempre van a responder que es escuchar, hablar, leer, escribir. Esas son las 4 habilidades. Pero cuando aprendemos un idioma, estamos acostumbrados del modo tradicional que siempre aprendemos primero a leer porque tenemos nuestro material de lectura, escribimos, aprendemos a escribir muy bien y cuando son muchos alumnos en un aula es muy difícil los puntos 3 y 4. Escuchar, que a veces sí, escuchamos al teacher, escuchamos alguna grabación o un video que nos coloque en clase, pero el punto 4, hablar, es uno de los aspectos que no se logran en una clase tradicional, porque son varios alumnos que a veces el profesor, estando enfrente de la clase, va preguntando a cada uno, haciendo una pregunta, por ejemplo, what's your name, what's your name, what's your name, y el alumno va a responder, I am Juan, I am Darío, etcétera, y es lo único que puedo hablar. Entonces, con Dainer queremos facilitar esa tarea para, para el estudiante.
Se calcula que una clase tradicional en la que se aprende primero a leer, escribir, después escuchar y al último hablar, típicamente puede llegar o demorar unos 10 a 12 años para que el alumno pueda adquirir un nivel básico de inglés, que pueda comunicarse básicamente. Con Dainer queremos invertir ese proceso y hacer un proceso más natural. El proceso natural que el alumno escuche, el alumno hable, eso es a través de la tecnología en la computadora, en su tablet o smartphone. El alumno va a escuchar y hablar, escuchar y hablar, escuchar y hablar en los 40 minutos de clase, mientras que en el aula con el profesor va a leer y escribir, hacer ejercicios, ¿no?, gramaticales. Por eso es muy importante la presencia, la figura del profesor. Que no se descarte el profesor por computadoras, eso no es imposible, no se puede. Se necesita la presencia del profesor. Y calculamos, ¿no?, que con Dainer, a través del sistema que llamamos sistema natural y sistema integrado, los alumnos pueden alcanzar un nivel 540 de TOEFL o B2 en aproximadamente 365 horas o menos. Lo que le decimos a los alumnos cuando el profesor los capacita es que adquirir un idioma es una habilidad como la habilidad de tocar un instrumento, la habilidad de practicar un deporte, y tanto para uno como para el otro hay que practicar, hay que repetir, hay que volver a hacer los movimientos, hay que volver a tocar las notas, hay que volver a hacer aquello que nos llevará al éxito, aquello que nos va a llevar a tener el dominio de esa habilidad. Esto es muy importante, que los alumnos tengan conciencia que es importante la práctica, la práctica. Y para la práctica a veces se repiten muchas veces, se repiten las oraciones, se repiten las palabras, se repiten, volver a ver ciertos ejercicios y practicar, practicar, practicar. Tanto con Dainer como en el aula. En el aula siempre recomendamos que se trabajen en grupos de alumnos, de 3 4 alumnos, para que ellos puedan practicar mientras el profesor pueda estar pasando de grupo en grupo, ayudándolos en este proceso de práctica, orientándolos, guiándolos. Siempre decimos que Dainer, un profesor de Dainer es un coach, un entrenador, que así como quien entrena a un deporte, o, o para tocar un instrumento musical, va a entrenar para que ellos puedan dominar un idioma. Es importante que en el aula también estén los ejercicios de roleplay, que los alumnos hablen utilizando todo el vocabulario que ellos están adquiriendo con Dainer en sus computadoras. Un estudio realizado por Dainer llega a la conclusión de que una enseñanza tradicional, bueno, hay 40% de presentación por parte del profesor, hay memorización 50% por parte del alumno y muy poca práctica, es lo que hablamos al principio, un 10% se calcula que es de práctica, mientras que a través del aprendizaje integrado hay, bueno, menos presentación por parte del profesor, porque el profesor también se integra con los alumnos. Está más centrado ahora al estudiante, porque el alumno ahora tendrá la oportunidad de, en sus 40 minutos de estar, 30, 40 minutos de estar en una lección de Dainer, tiene la oportunidad de escuchar y hablar, utilizando sus audífonos, utilizando sus micrófonos, y tiene una mayor práctica, 60% es lo que se calcula. Entonces, a mayor práctica, por supuesto, mayor éxito para obtener la fluidez, y lo hace en menos tiempo. Tenemos nuestro plan de certificación, que está basado en el marco común europeo de referencia de las lenguas. Y esto se basa en lo que se llama en inglés gamification. Pues todo está planteado como la forma de un juego a lo que están habituados los estudiantes hoy en día.
tanto niños como adolescentes y adultos. En todo juego hay una identificación. Los usuarios, los gamers, como dice aquí, el participante crea su propia identidad. Con Diner los alumnos tienen sus propios IDs, su propia identificación, un usuario y una contraseña. En los juegos siempre la meta es clara, los participantes saben muy bien cuál es su meta, dónde van a llegar, qué van a ganar, qué van a obtener. Entonces con Diner también hay una meta clara y esa meta es obtener una certificación internacional. Esa meta es la que estimula al alumno a seguir. Es decir, yo voy a estudiar y tengo una meta que llegar, que es una certificación. El path, es decir, la ruta de estudio de un juego, es claro, sabe el alumno por dónde tiene que ir para llegar a esa meta, cuál es su camino. Con Diner disponemos de los mapas académicos. El alumno visualmente puede ver en su pantalla la ruta de estudio que lo va a llevar a esa meta. Hay un progreso en tiempo real, es decir, el que está en un juego puede monitorear sus avances. ¿Cuánto va avanzando? ¿Qué porcentaje está avanzando para llegar a esa meta? El estudiante de Dine también tiene acceso a sus Dine Study Records, a sus récords de estudio, y ver la información de cuánto él está avanzando. Él puede ver en su pantalla el avance. El profesor también. Eso lo vamos a ver luego. Ahora el alumno puede ver su propio avance, puede saber por dónde va exactamente, cuánto le falta para llegar a esa meta. Y finalmente el punto 5, la meta es recompensada. Los alumnos reciben públicamente un reconocimiento, ¿verdad? Lo que es un juego, por haber alcanzado su meta. Con Diner también, Diner Pro English Certificate confirmará públicamente a los estudiantes su nivel de inglés, su fluidez, sus habilidades, lo que ha alcanzado a través del certificado. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los mapas académicos que en lo que visualmente se puede ver. Las columnas son los cursos y los certificados que se logran al completar determinado nivel. Aquí tenemos ejemplos de certificados según los niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2. Esto es un ejemplo de tipo de certificado que recibe un alumno, donde va su nombre, el tipo de nivel que alcanzó, en este caso A1, la fecha de emisión de su certificado, y tiene un código único, un código de identificación único el certificado. Es decir, nadie puede falsificar un certificado porque hay un código con el cual uno ingresa a una página web para verificar, que es www.dine.com/verify, donde ahí ingresa, hay un campo donde coloca ese código y aparecen los datos del alumno que se ha certificado. Así aparece el nombre y aparece cuál es el certificado obtenido y la fecha. Con eso se comprueba la veracidad de este certificado. El profesor tiene una herramienta para ver el progreso, el avance de sus alumnos, que se llama Records Manager. Eso lo vamos a ver en detalle más tarde, pero ahí es una herramienta muy importante porque el profesor puede ver a grandes rasgos toda su clase, el tiempo de estudio, las herramientas utilizadas, si repitió, si usó el micrófono, audífono, reconocimiento de voz, etc. Los alumnos también ven esto, pero el profesor puede estar monitoreando, aún desde su casa puede estar revisando el avance de cada estudiante. Y para mejorar el resultado, todos esos datos del alumno van a un servidor que está en California. Constantemente, el alumno entra, estudia, inmediatamente sus datos de estudio van a un servidor que está en California, en el cual se hacen copias de seguridad todos los días. Entonces, nada se puede perder, nada se puede borrar.
todo lo que el alumno estudia, estudiando en un modo online, inmediatamente, desde una computadora, tablet o smartphone, esos datos suben a ese servidor. El alumno estudia, terminó de estudiar, terminó su sesión y esos datos se van sincronizando. Por eso, el profesor, inmediatamente cuando el alumno termina de estudiar su sesión, el profesor puede abrir su Records Manager y ver qué es lo que ha estudiado. Y no solamente el profesor puede ver, ¿eh? Eh, el supervisor puede tener también alguien de la empresa que está representando a Dyne en su país, también tiene acceso al Records Manager y ver el progreso de los alumnos de su escuela. Esto es para poder ayudarles en la guía del estudiante, ayudarles a observar los avances del estudiante. Y asimismo, no solamente el supervisor regional, sino que aquí yo mismo puedo estar viendo las clases de los estudiantes, estar en contacto con el académico de la región y darle alguna orientación de algo que yo pueda ver de algún estudiante, algún alumno que le faltó completar ciertas lecciones o no está estudiando correctamente. Yo lo puedo ver también en el Records Manager, comunicarme con el académico y el académico a su vez con los profesores de la institución. Y no solamente eso, también en Casa Matriz, en California, también lo pueden ver. Con menos frecuencia, porque ellos están viendo de todo el mundo. Yo me dedico a Latinoamérica. Pero a veces ellos encuentran alguna cosa, alguna anomalía, quizás alguien que no está estudiando correctamente, me comunican a mí, yo reviso y a su vez nos comunicamos con el académico y el académico o supervisor con los profesores de la institución. Es decir, somos todos un equipo de trabajo. El profesor no queda solo con una herramienta y no sabe qué hacer. Estamos todos trabajando para sus alumnos. Y también algo más, un detalle más, el estudiante puede trabajar hasta 2 semanas sin conectarse a internet, porque a veces sucede que en ciertas zonas el internet, la señal de internet no es buena, hay interrupciones, entonces puede estudiar sin conectarse, un máximo de 2 semanas. Claro, mientras estudia en modo offline, no se van a ver esos datos en el Records Manager. Esto sí es importante que sepan que si el alumno estudia en modo offline, el profesor no podrá ver sus records, sus avances en el Records Manager. Se necesita que se conecte, aunque sea unos segundos. Es importante que antes de que el alumno estudie en modo offline tenga una conexión de 1 minuto online y luego se desconecta. Hay una opción que dice estudio offline y puede estudiar toda la semana, pero sí es importante que a lo largo de la semana por lo menos un día se conecten, sea unos minutos, que estudie unos minutos conectados online para que todos los datos se sincronicen y los profesores y nosotros podamos ver sus récords. Si no se conecta, los récords no se ven. Esa es una opción para facilitar en aquellas escuelas que están en lugares distantes y no tienen muy buena conectividad. En los planes de certificación tenemos 3 planes que vemos: el Academic Plan 1, el Plan Académico 1, tenemos el Plan Académico 2 y el Plan Profesional. ¿Cuál es la diferencia? En el Plan Académico 1, bueno, este es un plan que no lo estamos usando mucho en Latinoamérica, más bien lo está usando Europa, pero sencillamente es que el alumno solamente puede lograr las certificaciones A1, A2, B1, B2, C1, C2. El plan académico 2 es el más recomendable
para Latinoamérica, sobre todo para colegios secundarios, porque tiene un plus. Ahí vemos que hay un A1 más, un A2 más, B1 más, B2 más. Es decir, hay una certificación intermedia. ¿Por qué? Es para que el alumno tenga una motivación a mitad de camino. El alumno que está en A1 para llegar a certificado A2 tiene que cumplir aproximadamente 50, 60 horas de estudio. Y muchas veces, según la frecuencia de estudio que tenga, ese 50, 60 horas la puede cumplir en un año o un año y medio. Entonces, el alumno que ya obtuvo A1 no ve las horas de llegar a un certificado, entonces, bueno, mejor que tenga uno a mitad de camino, que es el A1 más. A partir de ahí, el alumno obtiene su certificado y continúa su estudio, y así hasta B2 más. Podemos ver ahí a la izquierda las correlaciones de DINET con otro tipo de certificación, otro tipo de exámenes como el TOEFL, el TOEIC, IELTS, Cambridge y otros que podemos ir viendo aquí en este mapa para tener una comparación de un alumno que obtiene 1.5, una 2, por ejemplo, de esta certificación académica, es equivalente a un 400 de TOEFL, por ejemplo. Aquí vemos también los cursos que se necesitan. Los cursos que se necesitan para obtener una certificación determinada. Para el A1, por ejemplo, tiene el curso First English y debe cumplir 4 unidades. Para lograr A2, estudia 2 cursos que son English for Success y Reading for Success. Y luego sigue avanzando. Después de aprobar A2 más, se agrega otro curso más avanzado, que es English by the Numbers. Para B1 más se incorpora otro curso, el módulo 5 de New Dynamic English, que es de inglés general. Y vemos que a partir de B2 más se agrega otro curso que es Advanced Listening, que es un curso ya avanzado, Dialogue. Y para C2 solamente quedan English by the Numbers, New Dynamic English módulo 8, Advanced Listening, lecciones 4, 6, 7 y 9, Dialogue, las lecciones 2 y 3, o las unidades, perdón, 2 y 3. El curso First English es un curso básico, es un curso para aquellos que se inician en inglés, que tienen un puntaje de Placement Test 0.0, y para obtener el certificado A1 se deben cumplir 4 unidades y 2 Mastery Test. Los puntos rojos que están ahí son los Mastery Test, los exámenes de dominio. ¿Cuál es el requisito para obtener una certificación? Si vamos a la derecha, donde dice Check your progress along the path, vemos que el requisito es que cada alumno complete 80% de cada unidad. En el caso de English for Success y Reading for Success, se debe completar 80% de English for Success, pero de Reading for Success el requisito es 50%. Todos los demás es 80% cada módulo, cada unidad. Y tengan en cuenta que cada unidad tiene lecciones y sublecciones, es decir, se debe completar 80% todo. La única excepción es Reading for Success, que es un curso, Reading for Success, un curso de práctica de lectura y escritura. Entonces solamente 50%. Tanto First English como el curso que sigue, English for Success, son cursos para adolescentes. Son cursos que están ambientados
en escuelas, en un colegio, todos los diálogos, tanto de First English como English for Success, están relacionados con el ámbito escolar. En First English se ven, por ejemplo, los alumnos que forman parte de una escuela internacional y se conocen. Entonces hay diálogos que se pueden ver de presentaciones de alumnos que son de distintas nacionalidades. Lo mismo continúa luego con English for Success, pero ya es más avanzado porque ya se empieza a ver temas relacionados con las materias que se estudian. Por ejemplo, matemáticas. Bueno, no es que en el programa se enseñe matemáticas, sino que se utiliza el lenguaje de matemáticas, de ciencias, de física, de historia. Es solamente el lenguaje que se utiliza. De manera que el alumno se sienta, bueno, eh, se sienta familiarizado con lo que ya está viendo en el colegio. Además de conversaciones que hay de los estudiantes, que son, bueno, conversaciones en los restaurantes, conversaciones en la biblioteca, o diálogos que tienen ellos habitualmente acerca de sus materias, de lo que están estudiando, de sus profesores, etcétera. Entonces, estas son más avanzadas. English for Success tiene 20 unidades. Y aquí podemos ver también al costado izquierdo, al lado de cada certificación, el tiempo aproximado que le puede llevar a un estudiante para obtener esa certificación. A uno, por ejemplo, 30, 40 horas, y se puede obtener en un año o menos según la frecuencia de estudio. La frecuencia de estudio recomendada es 3 veces a la semana, mínimo 3 veces a la semana, o sea, 3 sesiones semanales, de 30 a 40 minutos cada una. No recomendamos que la sesión de estudio sea de 1 hora, porque ya está comprobado que después de 40 minutos ya la atención se dispersa, el alumno se cansa, aún siendo adulto, sigue viendo, sigue haciendo ejercicio, pero ya no es lo mismo, ya no está asimilando. Es preferible varias sesiones de corto tiempo, 30, 40 minutos, que una sesión de 1, 2 horas, ¿no? Francamente, el estudiante que está 2 horas sentado en una computadora porque quiere adelantar, quiere progresar, avanzar en porcentajes y tiempo, no va a aprender porque no está asimilando nada. Después de los 40 minutos ya la atención decrece. Y eso está comprobado, inclusive nosotros mismos como adultos, cuando estamos estudiando en una computadora, es realmente ya cansador después de los 40 minutos. Entonces, la recomendación es esa: sesiones cortas de 30 a 40 minutos, que haya varias en la semana, mínimo 3 veces por semana. Un alumno que estudia 3 veces por semana sus 30 a 40 minutos, en 10 meses obtiene una certificación A1 aproximadamente, ¿no? Cumple 30 a 40 horas. Que puede tener sesiones extra para lograr 5 sesiones, sí se puede. Puede seguir estudiando en su casa, puede seguir estudiando en sus tabletas, puede seguir estudiando en su smartphone. Y esto es una cosa muy importante. El alumno, con respecto a las tablets y los smartphones, los teléfonos celulares, que sean utilizados para estudiar, pero no para hacer los exámenes. Hay 2 exámenes que se deben hacer: el placement test, que es el examen de ubicación, y el mastery test, que es el examen de dominio. Estos 2 exámenes, las recomendaciones que se han hecho, si están en una institución, en lo posible, en presencia del profesor, en una computadora de escritorio, en una laptop, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque las otras, en un smartphone, ya hemos hecho las pruebas y ya sea, y todos sabemos qué difícil es estar con el dedo viendo y apretando aquí y allá, y más fácil se distrae porque que entra una llamada o esto, lo otro. Y estos exámenes deben tener toda la atención del alumno. Para la certificación se debe hacer un primer examen que es el placement test, que nosotros lo llamamos initial placement test, y de acuerdo al nivel que el estudiante obtiene en ese placement test, será ubicado automáticamente por el programa en la certificación que debe estudiar. Podemos ver a la derecha las banderitas, que son los puntajes de placement test.
dice APT Level. Un alumno que obtiene un 0.0 porque no tiene mucho conocimiento de inglés o no sabe nada de inglés, va a ser ubicado para su certificación A1 y comenzará a estudiar las 4 unidades de First English, completar 80% cada unidad y aprobar los Mastery Test, que hay, en este caso de First English para A1 hay 2 Mastery Tests. Un Mastery Test corresponde a las unidades 1 y 2 y el segundo Mastery Test corresponde a las unidades 3 y 4. De ahí en más, de A1 el estudiante puede llegar antes para certificarse en A1 y en cualquiera de los certificados A2, B1, B2, C1, C2, el requisito es, completar 80% cada unidad, aprobar los Mastery Test con 85 puntos. El Mastery Test debe ser aprobado con 85. En caso de que el alumno no apruebe el Mastery Test, en lugar de 85 saca, 80, inclusive 84. El programa no le va no va a estar dentro de los alumnos que se certifican. Entonces es necesario que vuelva a repetir el Mastery Test, pero si vemos acá en las reglas, debe esperar 7 días antes de volver a tomar el Mastery Test que no aprobó. Esto es muy importante que se respete y se respeten todas las reglas. Hay una aplicación en la que se puede comprobar si el alumno es un alumno elegible, así lo llamamos, para la certificación. O sea, va a estar en una lista de alumnos que son que se han certificado o que van a recibir su certificación, que son candidatos, pero si no aparece en esa lista es porque no ha cumplido alguna de las reglas. Por ejemplo, no cumplió un 80%, quizás tiene una lección en la que tiene 79%, debe completarla 80%. Y la otra es porque debe aprobar los Mastery Test. Quizás el alumno llegó a 84, pues el requisito es 85, entonces debe esperar 7 días. Hay que ver dónde falló, qué lección. Eso lo vamos a ver cómo se hace. Entonces, espera 7 días. Son 7 días de estudio, o sea, se le da un tiempo para que el alumno pueda hacer revisión de algunas unidades durante una semana y después de esos 7 días puede volver a tomar el Mastery Test. Pero son 7 días de estudio, porque a veces pasa de que el alumno dice, yo no probé el Mastery Test, voy a esperar 7 días, me tomo una semana que no estudio de vacaciones y vengo dentro de 7 días y hago los Mastery Test de vuelta. No, tiene que estudiar. Y en esos casos sucede que el alumno que pasa los 7 días sin estudiar no vuelve a probar Mastery Test. Y si no lo aprueba, tiene que esperar otros 7 días. 7 días de estudio. Eso que quede claro, 7 días que tiene que estudiar. Ahora bien, si al tomar una segunda vez el Mastery Test y lo aprueba, perfecto. Tiene que hacer el próximo paso, que es hacer el examen final del Placement Test. El alumno que ya cumplió los requisitos de 80% de las unidades y haber aprobado los Mastery Test pasa a un listado que se llama Ready for Exit Exam, que están listos ya para tomar el examen de salida. Es otro Placement Test. Es un Placement Test final en el cual debe sacar el puntaje que le corresponde a la certificación a obtener. En este caso, A1, el alumno que cumplió con las unidades debe tomar su examen de salida de Placement Test final y obtener 0.5 para obtener su certificado A1.
Ahora vamos a analizar una de las herramientas más importantes del profesor, que es el Records Manager. En el Records Manager, aquí yo tengo dos iconos, uno que dice Student, que es el que utiliza el estudiante, y que dice Teacher, que es el Records Manager. Aquí colocamos la clave y la contraseña. Vamos a aceptar. Hay que tener en cuenta que aquí el servidor de Records diga Américas. Si dice Américas, perfecto, está todo bien, entonces vamos a aceptar. Bien, una vez que se abrió, no tenemos clases en el grupo. Vamos a ver cómo crear una clase. Vamos al botón añadir, nombre de la clase, nombre del profesor, email del profesor, contraseña del profesor. Aquí en este campo es importante que haya 6 dígitos entre números y letras. Tiene que ser 6 y siempre una combinación entre números y letras. Lo demás lo dejamos como está. Lo que dice Path Manager, modo encendido y modo apagado. ¿Qué significa eso? El Path Manager es un administrador de la ruta de estudio del alumno. Tenemos 3 administradores, de los cuales hay 2 que son importantes, que están marcados ya por defecto y son los que vamos a utilizar para nuestro plan de certificación. El Placement Manager es un administrador del Placement Test. Es el que controla y administra la ubicación del alumno. Este administrador lo que hace es ubicar al alumno en el nivel que le corresponde, de acuerdo al resultado que haya tenido el Placement Test, y le habilita la certificación correspondiente a ese nivel para comenzar a estudiar. El Placement Manager, cuando está marcado así, y tiene que estar marcado para este plan de certificación, obliga al estudiante que ingresa por primera vez a tomar el Placement Test, el examen de ubicación. El Study Path Manager es un administrador de la ruta de estudio del alumno, es el que controla el avance, es el que va abriendo las lecciones que corresponden según vaya avanzando el alumno. Una vez que el estudiante toma su Placement Test y es ubicado, el Study Path Manager le habilita algunas lecciones y le deja bloqueadas otras. Cuando el alumno comienza a estudiar, supongamos que está en la unidad 1 y avanza un 50% de esa unidad, el Study Path Manager le desbloquea la siguiente unidad para que el estudiante vaya explorándola. Sigue estudiando en esa unidad 1 y ya tiene abierta la unidad 2, por ejemplo. Puede estar trabajando en las 2 unidades, pero debe hacer el enfoque en la unidad 1 hasta completar 80%. Cuando completa el 80%, el Study Path Manager le habilita, según el curso, el Mastery Test que corresponda a esa unidad. Hay cursos, por ejemplo, como First English, que después de completar 80% de la unidad 1 y 2, recién le habilita el Mastery Test. Hay otros cursos, como New Dynamic English u otros, cuando termina determinada unidad ya le habilita
el Mastery Test para esa unidad. Por eso depende mucho del curso, pero lo importante aquí es que debe completar 80% para que le habilite el Mastery Test. El Study Path Manager sigue trabajando, controlando el avance del alumno, y cuando toma el Mastery Test, lo prueba con 85 o más, el Study Path Manager le abre nuevas unidades. Si no prueba con 85, tiene por debajo de 85, no le habilita nuevas unidades, sino que lo deja donde está para que haga un review, haga una revisión, un repaso. Fíjense que aquí abajo dice redesbloquear Mastery Test por debajo de 85 después de 7 días. Esto está así de acuerdo a las reglas del plan de certificación. Y también dice desbloquear Mastery Test cuando obtenga 80% completado. Esto lo dejamos así. Se puede cambiar, pero para el plan de certificación lo dejamos así porque son las reglas, ¿no? Entonces, cuando el alumno tomó por primera vez ese Mastery Test y no lo probó, se vuelve a abrir después de 7 días y puede tomarlo. Una vez que lo toma, se bloquea. Siempre, cada vez que toma el examen de Mastery Test, el Study Path Manager lo bloquea y lo vuelve a abrir a los 7 días, la segunda vez. Ahora bien, si no aprueba esa segunda vez, el alumno tiene otros 7 días para estudiar, pero el Study Path Manager no le vuelve a desbloquear el Mastery Test, sino que hay que hacerlo de forma manual. Luego veremos cómo. Pero eso es porque el profesor ahí tendrá la oportunidad de ver con el alumno si necesita quizás más tiempo para estudiar, para hacer nuevamente el Mastery Test, revisar las lecciones, etcétera. Pero no debe ser habilitado antes de los 7 días. Recuerden el reglamento del plan de certificación, que cuando un alumno no aprueba su Mastery Test, tiene 7 días de estudio para volverlo a hacer, después de los 7 días. Todo esto lo dejamos así como está. Solo les comento lo que es el Progress Manager. No lo tenemos habilitado para el plan de certificación. No lo utilizamos aquí en Latinoamérica, pero les explico en qué consiste. Es un administrador del progreso del estudiante. Esta función sí la utilizan en Europa, especialmente en China, pues los chinos son los que solicitaron esta función hace muchos años, porque ellos necesitan que el alumno tenga más tiempo para estudiar, como les cuesta más el inglés, entonces necesita forzarlo al alumno un poquito más y controlarlo más. Entonces el Progress Manager lo que hace, administra el progreso del estudiante y le habilita un Mastery Test de lecciones que son más avanzadas, que aún no ha estudiado, para comprobar si el alumno está en condiciones de seguir unidades más avanzadas o no. Cada 10 días le va habilitando un examen. Para Latinoamérica no lo tenemos así. Para el plan de certificación no lo recomendamos, porque bueno, suele traer cierta confusión a los estudiantes que están estudiando y repentinamente a los 10 días se le abre un examen de lecciones que no han estudiado y se les complica un poco. Se puede habilitar, pero les recomiendo que antes de habilitarlo lo consulten con el académico de la empresa o lo consulten conmigo para que veamos los casos. Path Manager apagado. ¿En qué consiste esta opción de Path Manager apagado? Consiste que todo lo que hace el Path Manager cuando está encendido, el Placement Manager, está el Path Manager, que lo hace de forma automática, de abrir las lecciones y de cerrarlas, o abrir exámenes y bloquearlos. Cuando está el Path Manager apagado, todo eso hay que hacerlo de forma manual. Para el plan de certificación no recomendamos usar esta opción. Sí la recomendamos para aquellos profesores que desean conocer el programa, todos los programas, porque lo que tiene el Path Manager cuando está en función apagada, la clase con el Path Manager apagado, es que el profesor o el alumno
ve todos los cursos desbloqueados, todas las lecciones abiertas, los exámenes abiertos, no tiene que hacer el placement test. Entonces, para un profesor que desea investigar la estructura de los cursos, conocerlos, es recomendable que tenga una clase para él mismo, que pueda entrar como estudiante simplemente para conocer los cursos y no estén bloqueados, ¿no? Hacerlos y ver su estructura, su plan de estudio, etcétera. También lo usamos Path Manager apagado, bueno, principalmente para vendedores que también necesitan conocer los cursos. Entonces hay dos opciones muy importantes que el profesor puede tener para hacer un seguimiento de los alumnos, es tener dos clases, dos clases para uno, para teachers, para los profesores. Una clase con el Path Manager encendido para seguir los mismos pasos que hace el estudiante. Y otra clase de Path Manager apagado para el profesor para, bueno, investigar y conocer todos los cursos. Ahora bien, el alumno debe tener esta opción así como está, Path Manager encendido, nunca apagado, porque si no ingresa a cualquier lección, cualquier curso, tiene todo abierto. Para el plan de certificación, Path Manager encendido. La opción que dice cursos es aquí va a aparecer una lista de cursos que son los cursos que están activados, los cursos que deben desactivar. Por ejemplo, el Placement Test Kits, si van a estar en un colegio secundario, el Placement Test Kits para niños debe estar desactivado y dejar solamente Placement Test general. Aquí va a aparecer otra lista según el plan de certificación que la escuela tenga, ¿no? Si es un plan de certificación de académico 1, académico 2, etcétera, o el plan profesional. Entonces aquí se desactiva lo que no se necesita para esa clase. Donde dice estudiantes, está la opción derecho del estudiante. Si dice permitir a los estudiantes editarse, es que cuando el alumno ingresa puede modificar su nombre, su usuario. O podemos activar permitir a los estudiantes editarse solo contraseñas. En el caso de colegios secundarios, recomendamos que no estén los derechos de editarse ni de nombres ni de contraseñas, sino que eso ya lo maneje el profesor, se la entrega al alumno, bueno, este es su usuario, esta es su contraseña y es la que debe utilizar siempre, salvo excepción que el profesor desea cambiarla. Pero permitir que el estudiante lo cambie, eso ya tenemos la experiencia que trae bastante problemas, porque la van cambiando continuamente y después se olvidan las contraseñas y están los problemas. Y no solamente se olvidan las contraseñas, a veces escriben cosas que no corresponden, ¿no? O se editan los nombres, en fin, hay muchas travesuras que hacen. Entonces, para colegios secundarios o primarios no recomendamos que puedan editarse. Sí, para el plan corporativo, por ejemplo, ya son adultos, suponemos que no van a hacer ese tipo de travesuras. Entonces, ahí queda a criterio del profesor, a criterio de la empresa o de la institución, si le da los derechos o no al estudiante de editarse. Lo demás recomendamos que quede como está, activar estas opciones de apoyo para los estudiantes de los cursos, idioma de apoyo es el idioma que, por ejemplo, el alumno puede ver en sus menús de ayuda, como aquí yo lo veo en español, pero eso es según el sistema operativo que tengan, ¿no? Porque si el sistema de operativo que ellos tienen en su computadora está en español, el idioma de apoyo va a aparecer en español. Eh, Estudio controlado es una opción bien interesante que controla el estudio del alumno para que no estudie de forma abusiva una lección determinada. ¿Qué quiero decir con esto? Que el programa le da un porcentaje de límite
para que él estudie por lección por día. Ese límite es 20% diario de esa lección. El alumno entra, supongamos que la unidad 1 tiene 5 lecciones para estudiar. El alumno entra a la lección A y esa lección A dura 5 o 6 minutos. Recomiendo que entren quizás 2 o 3 veces, porque sí es necesario que el alumno ingrese 2 o 3 veces a esa lección en la misma sesión. Pero muchas veces se sobrepasan de ese tiempo, porque el alumno quiere acumular porcentaje, quiere acumular tiempo y está en esa sola lección los 40 minutos. Cuando llega al 20% del límite, le aparece un mensaje que dice: usted ya estudió demasiado en esta lección, por favor pase a otra. Tenemos la experiencia que el alumno hace caso omiso de ese aviso, se sale del programa, vuelve a entrar y sigue la misma lección, y sigue la misma lección. ¿Y qué sucede ahí? Que los porcentajes que él cree que está acumulando no se contabilizan, ya no se cuentan, ya no aparecen. Esto es para que no se queden parados en una misma lección de estudio controlado. Esto lo tiene que saber el estudiante. 20% diarios por sesión en cada lección. Esto es para que el alumno entre a una lección, luego pase a la otra lección, luego pase a otra lección, 5 minutos en una, 5 minutos en la otra, 5 minutos en la otra, vuelva a entrar, ¿sí? Como no, por segunda vez puede entrar, y ya por 2 o 3 veces que ingrese a las 5 lecciones ya cumplió el tiempo y aprovechó mucho material, aprovechó bastante. Pero el alumno que se quede en una sola lección simplemente por el hecho de acumular porcentajes no le conviene, está perdiendo el tiempo. Está viendo siempre lo mismo y el programa no le va a acumular los porcentajes ni le va a acumular los tiempos. Eso es estudio controlado. ¿Qué sucede si nosotros le quitamos la marquita de estudio controlado? Lo que sucede es que le va a permitir al alumno estar todo el tiempo que quiera en esa sola lección y va a estar 100%, 120%, ¿sí? Y no es necesario. No es necesario. Ya vamos a ver algunos ejemplos de alumnos que han tenido esa experiencia. Pasamos a opciones. Si vamos a trabajar con el plan de certificación, este tiempo recomendado para estudio para América Latina debe estar en 80%. En Europa lo estamos usando 100%. ¿Qué significa esto? Como vimos que cada plan de certificación se completa en determinada cantidad de horas. Por ejemplo, A1 se completa en 50, 60 horas aproximadamente. Perdón, se completa en 30, 40 A1 para el plan académico. Para hacer la certificación de A1, 30, 40 horas. Eso es porque hay 4 unidades de First English. Cada unidad debe completarse 80%. Ese 80% se completa aproximadamente en 10 horas. 8, 10 horas. Son 4 unidades, 40 horas. Ese cálculo está hecho con un 80% de tiempo recomendado para el estudio. Si lo dejamos en 100, significa que esa unidad, en vez de completarla en 10 horas, la va a completar en 12. Y ese certificado, en lugar de completarlo en 40, lo va a hacer en más, en 50 quizás. En Europa, esto para conocimiento general de ustedes, en Europa lo tienen en en Europa lo tienen en 100, en China lo tienen en 120%, porque en China hay mayor exigencia. Entonces, en lugar de completar una lección que para nosotros aquí en 10 horas, ellos lo hacen en 15 horas, por eso se lo ponen en 120%. Y ese plan de certificación A1, en lugar de completarlo en 40 horas, ellos lo hacen en 60.
Hay mayor exigencia. Allá en China y Europa los planes de certificación son diferentes a los de Latinoamérica en cuanto a tiempo. Aquí entonces siempre procuremos tenerlo en 80%. Y eso sería todo para lo que es la configuración de una clase. Aquí hay unas opciones que dice clase de placement test. Si lo marcamos así, significa que esta clase va a ser exclusivamente para tomar un examen de placement test. El alumno que hace ese examen de placement test no podrá entrar a ningún curso que ya tenga asignado, porque es una clase de placement test, nada más. Entonces, esta opción de clase de placement test se suele utilizar en aquellas instituciones que dicen, bueno, yo quiero conocer cuál es el nivel de mis alumnos, por lo tanto voy a crear una clase que sea exclusivamente de placement test, nada más. Fecha de expiración de la clase, bueno, eso ya queda a criterio del administrador, del maestro, de la dirección de la escuela, qué fecha la van a poner a expiración. Cuando hay una expiración significa, bueno, que aquí por ejemplo el 31 de diciembre del 2017 termina, o se puede poner antes, de manera que una vez expirada el alumno ya no puede ingresar a esa clase. Cuando el año siguiente, en marzo o por la fecha que corresponda, reinician las clases, ya se puede quitar la fecha de expiración, hay que desmarcarla de aquí y la clase está nuevamente habilitada. Una opción parecida es desactivar la clase. Una vez que se desactiva la clase ya nadie puede entrar, pero eso significa que ya, bueno, son alumnos de, supongamos, están en el último año, ya terminan, ya se van a otra universidad, etcétera. Entonces quiero desactivar la clase, pero no la quiero borrar porque me interesa ver los récords de los estudiantes. Y a veces es bueno dejarla por lo menos un tiempo, 2, 3 meses, 6 meses, algunas escuelas lo tienen por un año, porque hay estudiantes que regresan y dicen, bueno, yo quiero ver cuáles son los récords que tenía o alguien. Entonces, pero cuando la clase está desactivada ellos no pueden ingresar, pero todo se mantiene. Se mantienen los récords, se mantiene el nombre de los estudiantes, sus datos, todo. No se elimina esa clase y no conviene eliminarla por un tiempo. Entonces hasta ahí hemos hecho la configuración de una clase. Vamos a aceptar. Ya tenemos la clase creada. Si queremos verificar algo, recuerden que aquí abajo está el botón editar. Colocamos nuestra contraseña y podemos verificar algunos datos que interese. Aquí está la opción de borrar en caso que queramos eliminar esa clase. Pero ahora vamos a agregar estudiantes. Con doble clic la abrimos. Vamos al botón aquí abajo que dice añadir y completamos los campos. Lo que nos interesa aquí es sencillamente todo este campo de la izquierda, nombre del estudiante, contraseña. Colocamos aquí el nombre del estudiante. La contraseña, aquí sí puede ser de un solo dígito. Puede ser un número, o puede ser 2, o puede ser de 3, 4, 5, 6, lo que quieran. La clase en sí, sí, debe tener 6, pero aquí no es obligatorio que tenga una cantidad. 6 puede ser menos. Yo ahora coloco uno solo para que simplemente nos sirva de ejemplo. Donde dice email del estudiante, a pesar de que dice email, en realidad es el nombre de usuario del estudiante. Lo que sucede es que el nombre de usuario tiene formato de email. Puede ser el email real, Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.
Eh, pero para estudiantes de colegios, por ejemplo, recomendamos que sea un email ficticio, o a estudiantes de escuelas primarias, que tenga las siguientes características. Por ejemplo, Luis Mores, vamos a ponerle Mores, arroba, y colocar las iniciales de la escuela, del instituto. Instituto Martín de Porres, supongamos, IMP. Y ponemos, puede ser .com, .net, .mx, como quiera. Lo importante, el requisito es que aquí haya una arroba. Por eso, es un usuario con formato de email. Por lo general en Latinoamérica estamos trabajando así, colocamos las iniciales del alumno, la inicial del nombre, el apellido, arroba y las siglas de las iniciales, perdón, de ahí del instituto, de la escuela. Instituto San Martín, ISM, Instituto Escuela Manuel Pérez, EMP, etcétera, porque es una forma rápida de identificar la institución para nosotros, ¿no? Pueden poner lo que ustedes consideren, pero lo recomendamos así para que sea una forma más rápida de identificación. Fecha de inicio, fecha de expiración, pueden ponerlo, no es obligatorio, queda a criterio de la dirección de la escuela. Fecha de inicio significa que antes del 21 de marzo los estudiantes no pueden ingresar. Y fecha de expiración, bueno, esta es la última fecha en la que ellos pueden ingresar y después de esto ya no entran. Lo demás recomiendo dejarlo así como está. Aceptar. Y ya tenemos al estudiante. Veamos otra manera de agregar estudiantes, una manera mucho más rápida. Ya vimos cómo tenemos que hacer acá. Vamos a añadir y completamos los campos. También podemos, una vez que lo tenemos aquí, vamos a editar para poder ver y comprobar algunos de sus datos. Pero hay otra forma que es a través de una planilla de Excel, donde tenemos 3 columnas. Y en cada columna, en la primera va el nombre, en la segunda va el usuario con formato de email y la tercera va la contraseña. Vamos a ver un ejemplo. Bien, una vez que tenemos completado el listado de alumnos con su nombre, usuario y contraseña, vamos a archivo, guardar como, y aquí debemos buscar la opción que dice archivo de texto delimitado por tabulaciones o tab delimited según la versión que tengan de Excel. Colocamos el nombre, se va, recuerden, a grabar como archivo de texto delimitado por tabulaciones. Vamos a guardar. Entonces aquí tenemos el archivo de texto. Entonces ahora vamos a Records Manager, a nuestra clase. Vamos a archivo. Importar los nombres de los estudiantes. Buscamos nuestro archivo.
Comprobamos que todo coincida, es decir, donde esté el campo nombre del estudiante haya un nombre, donde dice email sea realmente un email y donde dice contraseña sea contraseña. Confirmamos que los campos sean correctos, continuar. Esperamos que carguen. Y vemos ya los alumnos en nuestra clase. Es una de las formas más rápidas. Cualquier cosa podemos nosotros comprobar. Si necesitamos algún cambio, marcamos al alumno, vamos a editar, podemos comprobar sus datos, etcétera. Entonces esta es una de las formas más rápidas de cargar a estudiantes. Ahora, otra opción más. Supongamos que nosotros tengamos aquí ya una lista de estudiantes en nuestra clase, ya tenemos 20, 30 alumnos, etcétera. Pero necesitamos hacer lo contrario. Exportar todos estos alumnos a una planilla Excel. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos todos los alumnos. Vamos a archivo. Exportar los nombres de los estudiantes. Se va a exportar como archivo de texto. Colocamos un nombre. Lo guardamos. Y ahora, aquí están mis alumnos. Pero para tener una mejor visualización, lo vamos a abrir con Excel. Procuremos que aquí esté marcado delimitado por tabulación. Tab. Vamos a siguiente. Finalizar. Y aquí tenemos a nuestros alumnos con sus nombres, usuarios, contraseñas. Esto es muy útil tenerlos así en una planilla Excel para cuando alguien se olvida la contraseña. Rápidamente abrimos nuestra planilla Excel y ahí podemos ver sus contraseñas.